Vertientes, cuencas hidrográficas del Brasil. Vamos a trabajar el tema de los principales ríos que recorren el territorio brasileño y hacia dónde van a dejar sus aguas finalmente. Vamos a necesitar el mapa de Brasil con los estados, o sea, que diga el nombre de los estados. Tú escribes en la red mapa político de Brasil para colorear y te sale listo en blanquito con todos los estados, con los nombres para empezar a trabajarlo. Yo ya lo hice, sino que lo empecé a trabajar para que nos vaya rindiendo. Necesitamos colores. Los colores nos van a permitir diferenciar la información de las diferentes, de los diferentes ríos y hacia dónde van a dejar sus aguas. También nos sirven para delimitar las fronteras, o sea, quiénes son los vecinos de Brasil. Entonces vamos a empezar. Colócale el título. Recuerda que el título nos dice de qué tema es el mapa. Aquí en este caso es de hidrografía, ríos, agua. La hidrografía, lagos, lagunas, ríos. En este caso, principalmente los ríos. Los colores que vamos a emplear, entonces los que quieras, no te preocupes que es lo que te guste. Vamos a empezar por los vecinos del norte, frontera, ¿con quién tiene Brasil por el norte? Con Guayana Francesa, le eché un color como oscurito vino tinto, con color verde le eché al pedacito de Surinam, color fucsia a Guayana, color café y amarillito a Venezuela, y ahí terminamos la parte norte. Venezuela, Guayana, Surinam y Guayana Francesa. Por la parte occidental tenemos a, estos dos colorcitos se lo eché a Colombia. Está Colombia. Está Perú. Está Perú. Está Bolivia con color verdecito, toda la parte occidental. Hasta ahí nos quedaría la parte occidental. Colombia, Perú, Bolivia. Ahora vamos con la parte suroccidental. Tenemos al Paraguay, le eché con este, Paraguay, que es poquito, Paraguay. Le eché color plateado a la frontera con Argentina. ¿Listos? Entonces por el suroccidente, Paraguay y Argentina. Y por el propio sur le eché rosadito al Uruguay. ¿Listos? Ahí ya queda Uruguay. Con color azul delineé toda la parte oriental, que es costas sobre el Océano Atlántico. Bueno, hasta ahí tenemos la primera parte de la utilización del mapa y los colores. Ahora, vamos a mirar esta ficha que tengo sobre la información que tenemos de cómo son las características de los ríos en Brasil. Entonces voy a decirte que los ríos del Brasil bajan de formaciones de poca elevación como el escudo guayanés, o sea, en esta parte, entre Venezuela y Guayana, toda esta parte. De ahí bajan ríos. Otros recorren la extensa llanura del Amazonas, toda la extensa llanura del Amazonas. Y el resto bajan del gran escudo brasileño, donde hay presencia de mesetas, o sea, chapadas. Algunos de los ríos bajan de allí, o sea, todo el resto de acá bajan de la gran zona de las mesetas brasileñas. Algunos de los ríos bajan de allí formando cataratas, cascadas. Los ríos se alimentan de la época de invierno, de las lluvias, y su cauce aumenta, unos en verano, otros en invierno. Su caudal es permanente, o sea, no vas a encontrar ríos que no, pues, si hay unos en la parte del nordeste acá, la parte del nordeste, se secan, su caudal es regular, pero en el resto, la mayor parte de los ríos de Brasil permanecen con su caudal, se mantiene su régimen de agua. Vamos a empezar a mirar lo siguiente, también en esta fichita te iba a mostrar lo siguiente. Brasil ha clasificado su hidrografía en 12 grandes cuencas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Van desde la cuenca del Amazonas hasta terminar en el Atlántico Sur. Desde el Amazonas hasta el Atlántico Sur. O sea, como que le dan la vuelta al territorio. Entonces vamos a empezar con la primera, digamos, con la primera cuenca, que la remarqué con colorcito, tiene doble color para indicar que ese es el río principal. La cuenca del Amazonas. Allá, ¿qué ríos tenemos en la cuenca del Amazonas? Los ríos que van a dejar sus aguas a la cuenca del Amazonas son el Branco. El Branco, obsérvalo, viene desde Venezuela, pasa y baja, pasa por todo el estado de Roraima, baja a encontrarse con, ya te digo, el Río Negro. Ahí.
El río Negro, recuerda que viene frontera entre Colombia y Venezuela. Ese nace en Colombia y allá en Colombia recibe el nombre de Guainía y vea dónde viene a dejar. Al pasar ya entre Venezuela, ya toma el nombre de Negro y baja hacia Brasil, al estado de Amazonas, se une con el Branco y deja sus aguas acá en el Amazonas. El río Branco más el Negro al Amazonas. El río Amazonas propiamente dicho. El río Amazonas, te recuerdo que él no nace aquí, él viene ya desde Perú con el nombre de Amazonas en su parte que recoge la parte oriental de Perú. Todos los ríos que bajan a la parte oriental de Perú recogen el agua y vienen a dejarla allá en el río Amazonas, que es donde empiezan a ser como un río Amazonas, y deja sus aguas acá. Entonces ya en territorio brasileño recorre el estado Amazonas, sigue, pasa de Amazonas, también pasa a Pará y deja ya finalmente sus aguas. El río Amazonas, te recuerdo, es el más largo del mundo, ya hacia el 2000 y piquito se determinó que era el más largo porque venía desde la parte sur de Perú. Entonces, imagínense, ese viene bien largo y fuera de eso es caudaloso porque la cantidad de ríos que llegan desde Venezuela, parte de las Guayanas, parte de Perú, de Bolivia, pues lo hace que sea el más caudaloso del mundo. Vamos con otro río que le llega al Amazonas, el Juruá. Viene acá desde Perú, pasa al estado Acre, pasa al estado Amazonas y deja su agua en el Amazonas. Ahí. El río Purus. El río Purus, obsérvalo, también viene allá de Perú, pasa a Acre, pasa al Amazonas y deja en el río Amazonas sus aguas. Y vamos con uno que recoge la gran cantidad de agua en este caso de Bolivia. Recoge la gran cantidad de agua y viene a dejar la sal Amazonas, el río Madeira. Viene acá, desde donde estoy saliendo, es la parte norte de Bolivia. Ahí pasa por Rondonia, pasa a Amazonas y deja ya las aguas. ¿Qué río recoge de Bolivia? Pues nada más que el río Abuná, el Beni, el Mamoré y entre otros muchos más ríos que van a llegar a estos ríos. Otro río importante al Amazonas, bueno, de los tantos, el Tapajos. Ese sí está en territorio brasileño, acá en Mato Grosso, pasa a Mato Grosso, frontera con el Amazonas, el estado, pasa al estado de Pará y deja sus aguas al Amazonas. Ahí está. Y entre otros, el Singú. El Singú, obsérvalo acá, viene desde Mato Grosso, sube todo Mato Grosso, pasa a Pará y deja sus aguas allá en el Amazonas. Entonces, en este momento, estos son como los más importantes. Hay más, créeme que hay muchos más que vienen a dejar aguas desde Perú, desde Bolivia, muchos más. Entonces voy a retirar un momentico eso, o no, lo voy a dejar ahí un momentico porque vamos a ver la otra cuenca hidrográfica, la cuenca del Tocantins. La cuenca del Tocantins la tengo con rojito y subrayada con azulito para indicar que es río. La cuenca del Tocantins, obsérvala, es el río Tocantins, que nace acá en Goiás, el río Tocantins, pasa a Tocantins y toma propiamente su nombre, frontera entre Marañao y Tocantins, y pasa un poquito a Pará, a dejar sus aguas allá en el Atlántico. El Tocantins. El Araguaia, que es un afluente del Tocantins, nace aquí en Goiás y va a dejar sus aguas al Tocantins. Ahí está el Goiás, lo voy a dejar donde nace, ahí. Vamos con la cuenca del Tocantins, ahora la cuenca del Atlántico Nordeste Occidental. Atlántico Nordeste Occidental. Esos ríos presentan gran caudal en invierno, en verano algunos o son intermitentes o desaparecen. Esta zona es también un poco seca. Bueno, tenemos tenemos el Mearín. El Mearín, obsérvalo. Ese lo hice con verdecito. Hasta ahí. Ese es el Mearín, en la vertiente del nordeste, al oriente. Son ríos intermitentes que
que van desapareciendo. Vamos con el color naranjita. El color naranjita es la cuenca del Parnaíba. Parnaíba. Ese está con naranja. Obsérvalo acá, el Parnaíba. Ese viene de Piauí, en el estado de Piauí, pasa por toda Piauí, sigue frontera con Marañao y deja ya sus aguas en el Atlántico. Ahí ya en estos casos, estos tres ríos ya serían como ríos que van a la vertiente del Atlántico. Aunque todos van a ir a la vertiente del Atlántico. Ahora vamos con la vertiente del, ojo con esta, Atlántico Nordeste Oriental. Había una del occidente, ¿cierto? Más arriba. Esta es un poquito más abajo. Atlántico Nordeste Oriental. Cuenca del Atlántico Nordeste Oriental. Son ríos que presentan su caudal en invierno. Entonces vamos con este colorcito que coloqué. El Jaguaribe, obsérvelo, atraviesa todo el estado del Ceará. El Ceará. Ahí. El Paraíba. En el estado de Paraíba. Ahí. En el estado de Paraíba. El Capibaribe. Ese viene en el estado de Pernambuco. Capibaribe. Ahí. Vamos con uno importantísimo, donde hay grandes construcción de represas y de centrales hidroeléctricas, el río São Francisco San Francisco, obsérvalo. Nace en Minas Gerais, atraviesa toda Minas Gerais, pasa a Bahía, ahí hay una gran cuenca interna que recoge sus aguas para las centrales hidroeléctricas, sigue frontera con Pernambuco, baja a Sergipe, ahí, su frontera con Alajuas, ahí. Vamos con, esa es la vertiente del San Francisco. Ahora viene la cuenca del Atlántico Este, o sea, del Atlántico Oriental. Los tengo con color cafecito. Entonces vamos a echarle color cafecito a eso. Que se me hizo el color cafecito acá. Observa al Paraguazú. El Paraguazú en el estado de Bahía. Ahí está, el Paraguazú en el estado de Bahía. El Jequitinhonda obsérvalo, entre Minas Gerais y Bahía. Ahí, me quito para que lo veas. El Jequitinhonda, ahí. Uno más en la vertiente, esa era la del Atlántico Este. Ahora el Atlántico Sudeste. El Atlántico Este. El Atlántico Este ya lo tenemos, sí. El Atlántico Sudeste está el Paraíba do Sul. Es este. Se lo tengo con moradito. Acá lo tienes, el Paraíba do Sul, que viene de Sao Paulo, pasa por Minas Gerais y viene a dejar sus aguas en Río de Janeiro. El Paraíba do Sul. Ahí. Bueno, hasta ahí vamos a estas vertientes. Recordamos 1, 2, el rojito, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y voy a retirar un momentico algunas porque si no, no me deja ver. No me deja ver las que vamos a hacer, que son bastante, digamos, amontonaditas, y entonces no nos deja ver bien qué es lo que vamos a colocar para que no quede como tan amontonado esto. Entonces, bueno, aquí quedamos en la del en el Atlántico Sudeste. Vamos para la cuenca del Paraná, importantísimo río para los varios países que la atraviesan. El Paraná, esa quedó con el Paraná. Entonces, para el Paraná vamos con el río Paraná, obviamente el principal. Ese nace en Minas Gerais, frontera con Goiás, frontera con Sao Paulo, frontera con Mato Grosso do Sul, frontera con el estado de Paraná. Y ahí viene a salir a dejar sus aguas al río Paraguay.
Lo voy a poner aquí, el río Paraná. Río Paraná. Al río Paraná le va a llegar el Tiete, el río Tiete, obsérvalo acá, es este, que está entre la frontera con entre Minas Gerais y Sao Paulo. Ese es el Tiete. Voy a retirar un momentico este. El Tiete, obsérvalo allá. Ahí. Vamos con el Paraná, Panema, otro río que le llega allá. Está entre Sao Paulo y Paraná, y le llega al Paraná. Paraná, Panema. Ahí. Tenemos de esa cuenca el último, el Iguazú, que da origen a las famosas cataratas. Está en el sur del Paraná, del estado de Paraná, y sube allá a dejar las aguas al Paraná, al río Grande, al Paraná. Ahí a ese Paraná. ¿Listos? Voy a ponértelo aquí para que lo veas, el Paraná. Bueno, esa es la vertiente del Paraná. Ahora vamos con la vertiente del Paraguay. Río principal, el Paraguay. Entonces vamos a este lo colocamos con, voy a correr un momentico acá, el Paraná. El río Paraguay, obsérvalo, nace en Mato Grosso, acá. Se va por todo por dentro de Brasil y sale a la frontera aquí, al finalizar allá con Paraguay. Ahí, el Paraguay, el río Paraguay. Y allá le va a llegar aguas, entre otras aguas que le llegan al Paraguay, el río Cuibá. Ahí está, es el río Cuibá que le va a dejar aguas al río Paraguay. Voy a ponerlo donde nacen para que veas dónde nace. Nace en Mato Grosso, el Paraguay, y pasa entre parte de Bolivia y pasa a Paraguay. Ahora vamos con la cuenca del Uruguay. Principal río, el Uruguay. Lo hice con amarillito para que lo puedas ver mejor. La cuenca del Uruguay. Nace acá en el estado de Santa Catarina, aquí, y baja. ¿Listos? A llegar allá a su país y frontera con Argentina. El Uruguay, ahí está. Y una última cuenca, la cuenca del Atlántico Sur, con el río Jacuí, entre otros. Se lo hizo con oscurito, un poco oscurito, el Jacuí. Y voy a correr acá, ahí está el Paraguay y aquí está el Jacuí. Ese es el Atlántico Sur, el Jacuí. Bueno, esto ha sido el tema por el momento sobre los ríos de Brasil y a dónde van a dejar sus aguas. Las voy a colocar con cuidadito. Aquí ya el Tapajos, el Singú, que es este de acá, el Singú, ahí. El Paraíba do Sul, que es este, acá ahí. Espero que haya sido de tu utilidad. Recuerda cuidar las aguas porque no hacemos sino contaminarlas, tirando basura, tirando todo lo que no nos sobra ahí, como si el río tuviera la culpa de lo que nos sobra. Y resulta que el agua es vital para de qué vivimos si dañamos el agua y la ensuciamos. Espero que haya sido de tu utilidad. Y recuerda, mira acá, en esta partecita están con colores las diferentes cuencas. Todos a la final van a la vertiente del Atlántico. Nos vemos en la próxima.